Muy buenos días a todos. Agradecer por la participación de estas cápsulas educativas en el periodo de campaña invierno. En esta oportunidad, el tema que hoy vamos a presentar tiene que ver justamente con los criterios para la derivación y el traslado, es cuándo y cómo hacerlo. Esta presentación la realizará la doctora Javiera Muñoz Nieto. Ella es pediatra del Hospital Dr. Luis Calvo Maquena y además es asesora del gabinete ministerial de nuestro ministerio. Así que dejo a la doctora Javiera para que presente. Hola, Carolina, muchas gracias por la invitación. Estas instancias siempre son de alguna forma fructíferas, tanto para los expositores y como para la audiencia, así que te lo agradezco mucho, agradezco mucho esta oportunidad. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Se ve bien y se escucha bien. Genial. Bien, bueno, Carolina ya contó un poco quién soy yo, pero principalmente compartirles que soy pediatra, egresada de la Universidad de Chile. Actualmente me desempeño en la UPC, el Hospital de Niños Luis Calvo Maquena, y además durante esta alerta sanitaria fui contratada como asesora también en el gabinete ministerial para poder desarrollar o implementar algunas instancias de capacitación y de alguna forma poder aportar en lo que vendría siendo las técnicas de preparación para también futuras situaciones parecidas a la que hemos vivido durante este invierno. Bien, entonces, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy día les voy a compartir cuáles son los criterios para la derivación y para el traslado. A modo bastante general, yo al final de la presentación dejo mi correo por si es que tienen algún tipo de duda para poder acercarse mediante ese medio. No tengo ningún problema en responderle alguna como dudas más específicas o compartirles documentos o lo que vayan requiriendo. Ya lo importante es que mediante esta capacitación podamos asegurar el bienestar y dignificar también la atención en salud de los niños, ¿ya? Así que, ¿cuándo y cómo hacerlo? Bueno, primero, no declaro ningún tipo de conflicto de interés, ¿ya? Y, vamos a ponerlo atrás, a ver. Primero que nada, tenemos que entender que el paciente pediátrico es una bomba de tiempo, ¿ya? La verdad que cuando el paciente pediátrico y neonatal, sobre todo, presenta algún tipo de injuria, ya sea respiratoria, hemodinámica, cardiológica, neurológica o traumática, cualquier tipo de injuria, se vuelve una bomba de tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pacientito pediátrico y neonatal echa a andar sus mecanismos de compensación, que la verdad que son tremendos, son maravillosos, porque tienen la capacidad de aguantar mucho más que los adultos. Piensen que el organismo y metabolismo de un adulto ya viene con cierta fatiga material, viene con algún tipo de enfermedad crónica muchas veces, ¿ya? En cambio, los niños y los neonatos son pacientes que vienen un poco como bastante frescos, ¿no? Entonces, tienen una gran capacidad de compensación hasta que dejan de hacerlo. Es decir, cuando ya agotan todos sus mecanismos de compensación, su descompensación es tremendamente más catastrófica que en los adultos, ¿ya? Por eso tenemos que entender que cuando tengo un paciente que está críticamente enfermo, tenemos que entender que es una bomba de tiempo y si decido aguantarlo en cierta forma, tengo que entender de que en cualquier minuto voy a tener que manejarlo mucho más rápido, mucho más agudamente que si es que lo hago de forma anticipada. Por eso nosotros los pediatras somos un poco más preventivos quizás, preferimos de más que de menos, siempre, ¿ya? Eso, entonces, acá vamos a conocer un siguiente concepto que es la fase de lucha. ¿Cuál es la fase de lucha? En general en los pacientes choqueados se habla de fase de lucha, que es como cuando el paciente comienza a desencadenar sus mecanismos de compensación frente a esta injuria aguda, ¿ya? Esta fase de lucha puede ser súper variable de paciente a paciente, en algunos pacientes puede durar horas, en otros pacientes, perdón, puede durar días, ¿sí? Hay pacientes que con apoyo básico en esta fase de lucha pueden salir bien, y hay pacientes que con apoyo básico o incluso avanzado en esta fase de lucha pueden pasar a una fase catastrófica. Entonces lo que yo tengo que pensar al manejar un paciente de estas características es que eventualmente
es un estado de incertidumbre que si es que decido aguantar a este paciente o no tengo los recursos para tomar otra decisión, tengo que tener las herramientas y los recursos para poder bancarme las consecuencias, que es que el paciente probablemente pase de forma muy rápida a una fase catastrófica, ¿ya? Entonces, el primer concepto, fase de lucha, ¿ya? Por ejemplo, este paciente está en fase de lucha. Su mecanismo de compensación, a pesar de su mecánica ventilatoria, que ustedes pueden ver ahí con retracciones intercostales, subcostales, probablemente supraclaviculares, ¿ya? Con una reticulación moderada en la piel, podemos ver ahí su color, puede tener estos signos vitales sin ningún problema, es decir, a costa de una taquicardia de 183, el paciente se mantiene saturando 99, un poco obviamente polimneico, tiene una frecuencia respiratoria de 66 y hemodinámicamente estable, ¿ya? Este paciente son clásicos de nuestras urgencias, ¿ya? Estos pacientes pueden estar ahí por días, horas, bueno, ojalá no días, ¿ya? Pero pueden aguantar hasta que dejan de hacerlo, ¿cierto? Entonces entender de que la fase de lucha van a compensar hasta que dejan de hacerlo, y ahí pasamos rápidamente a una fase catastrófica, ¿ya? Que yo tengo que estar preparada para poder bancármela. Entonces, acá tenemos un paciente que pasó rápidamente a fase catastrófica, podemos ver, aquí solamente le puse la foto de un paciente tremendamente reticulado, eso ya nos puede dar información que obviamente ya está en una fase de shock, o incluso quizás falla multiorgánica, ¿sí? Con una frecuencia cardíaca de 43, que eso se maneja como un paro cardiorrespiratorio, secundario como una bradicardia, ¿cierto? Saturando 38, tremendamente hipotenso, ¿cierto? Con una frecuencia respiratoria de 3, o sea, claramente este paciente está en paro, ¿sí? Así que lo que tenemos que tratar de evitar a toda costa es, primero que nada, pasar a la fase catastrófica sin estar preparado, ¿ya? Y si es que no tengo la capacidad de evitar esta fase catastrófica, todos los recursos y activar todo el apoyo para que, si es que paso a esta fase, estar preparado, de cierta forma, ¿cierto? Entonces, primera pregunta, ¿cómo saber en qué fase estoy? Para de alertas tempranas, que son bastante sencillos y han estado en boga durante los últimos tiempos. Y aquí les dejo algunos papers. Aquí está como, tenemos como de la revista latinoamericana, ¿cierto? Que presenta como un score prototipo. Aquí tenemos como también una revista como británica, y mi favorito es este, que es de la revista europea del Pediatrics, que desglosa un score, que se los pongo a continuación, que es el MPUS, ¿ya? Es un score de alerta temprana que categoriza a los pacientes, primero que nada, la frecuencia cardíaca, por la edad, le asigna cierto puntaje, la frecuencia respiratoria por la edad, la temperatura, la saturación, los requerimientos de oxígeno y el nivel de conciencia. Como pueden ver, es muy sencillo, es aplicable en cualquier tipo de centro derivador, ¿cierto? O sea, desde un SAP, un SAR hasta un hospital de alta complejidad, y nos da harta información para poder entender en qué fase fisiopatológica me encuentro, ¿sí? Entonces, con estas herramientas, y hay obviamente la clínica, triángulo de evaluación inicial, todo el tema como de manejo inicial que pudimos ver en la jornada de la semana pasada, voy a poder entender en qué fase estoy, ¿sí? ¿Estoy en fase de lucha o estoy en fase catastrófica, ¿sí? Y teniendo esa información, yo también voy a tener en cuenta cuál va a ser mi nivel de resolutividad, considerando mis recursos humanos, por ejemplo, tengo o no pediatra, tengo o no anestesista, tengo o no intensivista, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de materiales tengo y qué tipo de insumos? Porque obviamente es muy distinto enfrentarse a un paciente grave en un SAR que en el hospital de Invento, Curacaví, ¿sí? O en un hospital de mediana complejidad, o obviamente en un hospital de alta complejidad. Entonces, tengo que tener claro cuál es mi nivel de resolutividad para poder entender cuáles son mis limitaciones. Y según esta respuesta me puedo responder si es que puedo manejarlo o no. No poder manejarlo está bien, está perfecto reconocer las limitaciones. Lo importante es qué hago con eso, ¿cierto? ¿Qué hago con mis limitaciones? Entonces, ¿puedo manejarlo? Sí o no. Y aquí damos paso al siguiente algoritmo, que es, si es que puedo manejarlo, maravilloso.
tengo que estabilizarlo y estabilizarlo y estabilizarlo y estabilizarlo y reevaluar y estabilizarlo hasta que el paciente pueda salir de esta fase de lucha, no hacia una fase catastrófica, sino que una fase de recuperación, ¿cierto? Y si es que no puedo manejarlo porque tengo limitaciones, tanto materiales, humanas, insumos, lo que sea, tengo que estabilizar al paciente y derivarlo, ¿ya? Entonces, súper importante entender la respuesta de este algoritmo, porque muchas veces no logramos entender nuestras limitaciones de forma precoz y luego estamos tratando de responder esta misma pregunta sobre la marcha, ya teniendo un paciente en fase catastrófica. Entonces, siempre anticiparse, prepararse. Y nunca, pero es que nunca derivar a un paciente o trasladarlo sin estabilizarlo. Si se fijan, la estabilización es un factor común, tanto si puedo manejarlo o no puedo manejarlo, ¿cierto? Entonces, acá les dejo un algoritmo que nos vamos a detener un minuto en este mismo algoritmo, acá, que es cómo estabilizarlo. La verdad que se los organicé de una forma un poco más infográfica, aquí lo pueden tener de forma personal como torpeo, lo que necesiten, ¿ya? Pero es, la verdad que basado en el PALS, es simplemente PALS, ¿ya? Es la revisión sistemática del ABCDE predecido por el famoso triángulo de evaluación inicial, que en sus 3 vértices, no lo puse acá, pero se los explico, sus 3 vértices, ¿cierto? Que tiene el color, la respiración y la apariencia, ¿cierto? Y según esto voy a poder determinar si es que el paciente requiere una intervención rápida y luego paso a lo que les puse acá, que es el ABCDE, ¿ya? ¿Qué elementos vamos a ver en la letra A de vía aérea, ¿cierto? Si es que la vía aérea es mantenible, es decir, si es que tiene o no reflejos de vía aérea, de protección de vía aérea. Por ejemplo, un paciente con TEC, con glaucoma menor de 8, son pacientes que no cuentan con reflejos de protección de vía aérea, por eso el manejo avanzado de vía aérea. Si es que es permeable o no, es decir, lo más común que tengan los pacientes pediátricos que están siempre llenos de secreciones, así que siempre va a requerir aspirar, y si es que la posición puede ser optimizable o no. Luego tengo que pensar en las intervenciones, que ya les comenté parcialmente. Si es que no tengo una vía aérea mantenible, puedo poner cánula mayo o puedo realizar tracción mandibular, ¿cierto? Mientras voy preparando quizás voy ya pensando en mi manejo avanzado de vía aérea, si es que no tengo una vía aérea permeable, pues un tipo de obstrucción por secreciones, siempre tengo que ir a aspirar, y si es que tengo una posición optimizable, tengo que ir a reposicionar. Muchas veces los pacientes, sobre todo los pacientes con laringitis, que son pacientes que en reposo se mantienen en un status quo perfecto, pero se ponen a llorar y pueden, ¿ya? Esos pacientes también conviene tenerlos en brazos de mamá o del papá o de cualquier cuidador en vez de la camilla. Que entonces, también el manejo del paciente tiene que ser súper adaptable a el bienestar final del mismo, ¿cierto? Y siempre una reevaluación periódica, circular, pero siempre, siempre, siempre tengo que volver a poder reevaluar la intervención que acabo de hacer, ¿ya? Luego pasamos a la letra B, tengo que aquí en este punto evaluar la frecuencia respiratoria, la saturación, mi mecánica, la ocultación, el soporte, o no sé si es que tiene algún tipo de requerimiento, le puedo hacer una gasometría, y si es que tengo disposición de radiografía de tórax, hacer radiografía de tórax. Ojo, acá voy poniendo como puntos también que pueden ser adaptados a la... También. Yo entiendo que los SAP uno tiene, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles son los diagnósticos rápidos? Por ejemplo, si es que el paciente tiene una polipnea, o si es que tiene una saturación alterada o está normal, o si es que la mecánica presenta retracciones subcostales, intercostales o supraclaviculares, ¿ya? Si es que al momento de la auscultación puedo identificar un patrón obstructivo o restrictivo, o a veces también como más parenquimatoso, o que no me queda, o mixto, o que me queda la duda, ¿cierto? Si es que está hipoxémico o está reteniendo, si es que le hago gasometría, y también ir a evaluar su radiografía de tórax, si está alterada, si es que tiene condensación, si es que tiene hiperinsuflación, escape aéreo, etcétera, etcétera, ¿ya? Y las intervenciones aquí obviamente sería a echar mano a la oxigenoterapia según lo que el paciente vaya necesitando. Ojo, que hay pacientes, sobre todo los pacientes más pequeños, los lactantes menores, muchas veces tienen más comprometida su mecánica, es decir, su ventilación más que su oxigenación. Por lo tanto, sus pacientes siempre se van a beneficiar de dispositivos de oxigenoterapia que presenten más capacidad de dar flujo, más que FIO2. Por ejemplo, puedo tener
un dispositivo muy avanzado que puedo entregar, no sé, qué sé yo, 400% de FIO2, pero si el paciente no tiene el fuelle adecuado para llevar esa FIO2 que yo le estoy entregando a su parénquima, no me va a servir de nada. Por lo tanto, yo tengo que ir a pensar en dejarle algún tipo de oxigenoterapia que dé más flujo. Es decir, siempre la oxigenoterapia que voy a elegir tiene que ser adaptada a qué es lo que necesita el paciente. Tiene comprometido su mecánica, necesita flujo. Tiene comprometido su oxigenación, necesita alta FIO2, ¿cierto? En general, por eso es tan importante el uso de la CENAF, porque la CENAF, que es la cánula nasal de alto flujo, tiene la capacidad de entregar FIO2 alta y flujos altos, ¿ya? Entonces, como para partir, está muy bien. Si es que voy a ocupar o no broncodilatadores, según si es que qué tipo de patrón voy a encontrar. Obviamente en los obstructivos se ocupan los broncodilatadores, los corticoides sistémicos. Si es que necesito, por ejemplo, manejo de intubación, como intubación rápida, si es que tengo la oportunidad de conectar algún tipo de ventilador, ajustar los parámetros, que lo vamos a ver más adelante. Y si es que lo intubé, siempre controlar el tubo, ojalá si es que tengo la disposición de rayos, ¿sí? Luego en la revaluación puedo ir haciendo el score de tal de forma periódica, control de signos vitales, obviamente estos pacientes tienen que estar monitorizados, tengo que hacerle control de tubo, o sea, de radiografía al tubo que acabo de poner, y control de gasometrías posterior a la intubación, si es que lo hice, ¿ya? En la letra C siempre tengo que estar evaluando como el estado hemodinámico del paciente, algo que es tremendamente útil, el llene capilar, muy barato, ¿cierto? Gratis de hecho, puedo ir a evaluar si es que está mayor a 2 segundos, ¿cierto? Si es que está mayor a 2,5 segundos, me puede dar orientaciones a que tengo un paciente que ya está más o menos hipoperfundido, si es que está taquicárdico o no. Recuerden que los pacientes, la primera herramienta que echan mano los pacientes pediátricos es la taquicardia, ¿ya? Entonces, siempre tengo que, cuando tengo un paciente taquicárdico, tengo que descartar las causas de taquicardia, ¿ya? El tipo de ritmo, ¿cierto? Las presiones arteriales. A ver, en pediatría, dos palabras sobre las presiones arteriales. La presión arterial se compromete muy tardíamente, es decir, si ya tengo un paciente que tiene hipotensión, estoy al menos unas 2 horas tarde en ese manejo, ¿ya? Muchas veces puedo manejar un shock, de hecho, los criterios de shock, dentro de los criterios de shock no está la hipotensión, ya no es como en los adultos. Los criterios de shock son llene capilar mayor a 2 segundos, oliguria y alteración de conciencia. Con esas 3 herramientas yo puedo diagnosticar un shock y comenzar a manejarlo. Pero la presión arterial o la alteración de la presión arterial, la verdad que no es parte de los diagnósticos. ¿Por qué? Porque a costa de sus mecanismos de compensación, los pacientes logran manejarla de forma adecuada hasta que dejan de hacerlo, ¿ya? De todas maneras, puedo enfrentarme a pacientes hipotensos y tengo que manejarlos con fluidoterapia, bolos, etcétera, ¿cierto? Y obviamente el color y el pulso. Bueno, acá las intervenciones son bastante intuitivas, la verdad que acceso, ¿cierto? Aquí todas las enfermeras y los enfermeros que trabajan en todo el tipo de centros asistenciales tienen que tener al menos alguna, o sea, una sugerencia, pero deberían tener todos como algún tipo de pasada o estancia por algún tipo de centro pediátrico para que empiecen a hacer la mano, porque tener accesos vasculares de un paciente neonatal es un desafío. Entonces, en cierta forma, poder optimizar, anticipar el personal para que esté preparado para poder instalarlo, y si no, no tengo que pensarlo tanto, el uso de la osteoplisis, que es un recurso tremendamente útil, ¿ya? El monitoreo siempre, la fluidoterapia siempre que tengamos algún tipo de signos de shock, ¿cierto? Obviamente uso de drogas vasoactivas si es que el paciente lo requiere, si es que le puedo tomar exámenes de forma inmediata, gases, ¿cierto? Nos va a salir una acidosis metabólica si tengo un paciente hipoperfundido, y si es que tengo posibilidad de tomarle ácido láctico también, ¿ya? Y por favor, siempre sonda Foley, ¿por qué? Porque de alguna forma tengo que cuantificar que el paciente esté anúrico o oligúrico, que es uno de los criterios de shock, ¿ya? Siempre estar reevaluando el control de acceso, señales de sobrecarga, si es que les pasé volúmenes, ¿cierto? Si es que tengo la posibilidad de tomarle un láctico, gases, maravilloso, cuantificar su diuresia a través de la sonda Foley, y si es que tengo este lujo de poder hacer una ecoscopía cardíaca, maravilloso también, ¿ya? En cuanto a la letra D, siempre estar evaluando la alteración de conciencia, ¿cierto? Tomar un hemoglucotest, que es una causa reversible de alteración de conciencia, y también una parte de las H en los pacientes con paros en ritmo no desfibrilables, ¿sí? Ocupar las escalas de Abdi o de Glasgow, ojalá de Abdi, porque Glasgow la verdad que está más validado en pacientes con trauma.
evaluar las pupilas para ver si es que tiene algún tipo de focalidad, ¿sí? Y si, siempre evaluar si es que tengo un paciente con manejo de vía aérea o en ventilación mecánica no invasiva, tengo que ir a optimizar la sedación y la analgesia, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tengo un paciente que está luchando contra el mecanismo o sea, contra el dispositivo de oxigenoterapia que le acabo de poner, o que está peleando contra el tubo, o que está irritable, o que tiene dolor, es un paciente que va a tener un consumo de oxígeno mucho más alto del que yo esperaría. Por lo tanto, mi manejo, por muy buen manejo que yo esté desempeñando, si el paciente está con dolor o que tiene alteraciones o una sedación deficiente, mi consumo va a estar muy desequilibrado con respecto a lo que yo le pueda entregar. Por lo tanto, es parte del manejo del shock la sedación y la analgesia, siempre. O sea, si tengo un paciente con dolor, créame que nunca van a poder lograr su estabilización porque van a tener un consumo aumentado, ¿ya? Bueno, eso, tomarle Mogluco, como les dije, para evaluar si es que tiene hiper o hipoglicemia, compromiso de conciencia, focalidad, o si es que está desacoplado o tiene dolor, ¿ya? De esta forma puedo ir a intervenir con cargas de glucosa, con sueros de mantención. Muchas veces nos enfrentamos a pacientes que vienen tremendamente críticos y que no vienen con ningún tipo de suero de mantención, ¿ya? Recuerden que los niños tienen una reserva metabólica muy acotada, no más de 4 a 6 horas, los neonatos pueden ser 2 horas y se puede mandar una hipoglicemia importante. Entonces siempre tienen que pensar, aparte de los fluidos que yo voy a ocupar para la reanimación, que son los bolos de cristaloide, yo tengo siempre que ir a dejarles sueros de mantención, que ese es con glucosado al 5 o glucosalino según la edad, ¿ya? Pero siempre tengo que estar aportándole una carga de glucosa continua a estos pacientes porque tienen una reserva metabólica mucho más acotada que los adultos, ¿ya? Siempre descartar las causas reversibles de compromiso de conciencia, recordar metabólicas, hidroelectrolíticas, estructurales, o que tengan, por ejemplo, que sean eléctricas, algún tipo de estatus convulsivo, no convulsivo, ¿cierto? Descartar que no tengan patologías tiempo dependientes, en general los ictus, poco frecuente en pediatría, pero puede pasar, y si es que requiere o no bolos de sedación y de analgesia, tanto en bolos como en PIC, ¿ya? Siempre revolverlo con control de hemogluco seriado, control de electrolitos seriados, aplicarles las escalas de sedación, y si es que tengo la posibilidad de un paciente con compromiso de conciencia, siempre tengo que hacerle una neuroimagen si es que tengo la posibilidad en mi centro, ¿ya? Y en cuanto a la temperatura, obviamente, en general estos pacientes llegan derivados que vienen súper helados, y la verdad que recuerden que la hipotermia es parte del triángulo que aumenta la mortalidad en los pacientes críticos. Por lo tanto, la temperatura la tengo que ir a manejar igual que cualquier otra letra, ¿ya? Entonces manejo la hipotermia y la hipertermia, ¿cierto? Con paracetamol y AINES en el caso de la hipertermia, y con mantas térmicas o uso incubadora en el caso de la hipotermia, ¿ya? Ahora, la presencia de lesiones, de repente puedo tener, no sé, las típicas meningococcemias o exantemas febriles, o algún tipo de lesión que no haya podido diagnosticar antes, ¿ya? Eso, entonces les dejo este esquemita que creo que puede ser un poco más acotado para ir siempre haciendo un checklist y una revaluación constante. Eso es lo más importante de todo, que esto, lo que les acabo de comentar, se tiene que hacer una vez y llego a la E y vuelvo a la A, y llego a la E y vuelvo a la A, y siempre una revaluación periódica de mis intervenciones realizadas, ¿cierto? Entonces, ya vimos un poco como los criterios de derivación. Lo importante es que apenas... eh, a ver, lo importante es que tengan el concepto de que apenas supere las limitaciones que tengo en mi centro asistencial, eso ya es un criterio de traslado, ¿ya? Por lo tanto, los criterios de traslado van a ser diferentes en un SAPU, van a ser diferentes en un SAR, en un hospital de baja o de mediana complejidad, ¿ya? Lo importante es establecer la estabilidad del paciente previo al traslado. ¿Y cuáles son los criterios para el traslado entonces? Vamos a hablar un poco como cuáles son las características generales de este, ¿ya? Siempre el traslado tiene que ser basado en la optimización de recursos, tengo que estar basada en la anticipación de problemas, y tengo que estar basada en el trabajo en equipo, ¿ya? Tiene que ser un ambiente tranquilo, tengo que ser muy práctico, tengo que tener mucha paciencia, y tengo que comunicarme con mi equipo con mucha claridad. Entender de que el traslado no es un fin en sí mismo, sino que es parte de una continuidad asistencial, ¿ya? Y el primer paradigma, que la ley de Murphy que siempre nos acompaña, que si el enfermo puede empeorar, lo va a hacer, así que tengo que estar preparada para eso.
¿Cuáles son los agentes implicados en el traslado? ¿Cierto? Acá tenemos una especie como de esquema de 4 vértices en donde tenemos por un lado el centro coordinador, ¿ya? Que podría ser, por ejemplo, el centro regulador del SAMU o la UGCC o cualquier tipo de centro coordinador, pero tiene que ser el cerebro del proceso, ¿ya? Tenemos un equipo de transporte que es activado por este centro coordinador, ¿cierto? Tenemos un hospital emisor que va a ser quien va a levantar la solicitud de traslado, ¿cierto? Y tenemos un hospital receptor. Finalmente, lo podemos leer de una forma bien unidireccional, es decir, el hospital emisor levanta la solicitud, le llega al centro coordinador, el centro coordinador activa el equipo de transporte, el equipo de transporte agarra al paciente, lo estabiliza, lo transporta y llega al hospital receptor, ¿cierto? Y el hospital receptor informa al hospital emisor que el paciente llegó en tales condiciones y que está muy bien y que le puede hacer el seguimiento, ¿cierto? Ahora, eso es lo lógico, pero entender también que la información y el flujo puede ser tremendamente bidireccional. Por ejemplo, el hospital emisor activa al centro coordinador, el centro coordinador le devuelve el llamado porque tiene ciertas dudas, porque tiene, no sé, necesita ciertas supervisiones de alineamiento en la estabilización del paciente, el centro coordinador paralelamente va a activar el equipo de transporte también se puede comunicar directamente con el hospital de emisor si es que hay algún tipo de información que falta, o algo que vayan preparando por mientras, qué sé yo, y bueno, entender también que es un flujo bidireccional. ¿Cuáles son las fases del transporte? La primera fase es la activación y el contacto. Luego viene la preparación, luego la estabilización y la transferencia del paciente, que es la transferencia física, es decir, como la transferencia como concepto de tomar al paciente de la camilla del hospital y ponerlo en la camilla del equipo de transporte. Y luego, al llegar al hospital, tomar al paciente de la camilla de transporte y ponerlo en la camilla del hospital receptor. Luego el transporte, la fase 4, la fase 5, la entrega y la transferencia en el hospital receptor, y luego la etapa 6, que es el retorno y seguimiento, ¿ya? Entonces vamos viendo etapa por etapa de forma muy resumida, ¿cierto? Entonces vamos a tener en la fase de activación y contacto a un paciente que cumple los criterios de traslado, entonces se levanta la solicitud de traslado del hospital emisor al hospital receptor, eso le llega a este centro regulador y activa este equipo asistencial, ¿ya? Ahora, el centro regulador, la información que le entrega al equipo de transporte, es una información mínima operativa, es para que el equipo de transporte, que siempre tiene que estar listo, sepa que si tiene que tomar, por ejemplo, la camilla o la incubadora, es decir, como que ese paciente es neonatal o pediátrico, ¿ya? Principalmente como la etiopatogenia, si es que es de eje hemodinámico respiratorio, neurológico, traumático, y la verdad que, como les digo, una información mínima operativa que acota mucho la llamada y la verdad que nos obliga a ser súper eficientes con la comunicación. Lo ideal es que este proceso dure no más de 15 minutos, ¿ya? Entre que el centro regulador llama al equipo de transporte y el equipo de transporte toma lo que tiene que tomar y salen de su base. Luego viene la parte de la preparación y la salida. Entonces, acá les dejo un esquema basado en el SEM pediátrico del Hospital Valdebrón, en donde tuve la oportunidad de ir a aprender de ellos. Este es su esquema de la IDE, que es la información básica para la información que le da, la verdad, que el centro regulador al equipo de transporte, ¿cierto? Aquí, lo mismo que vimos en la tabla anterior, A, B, C, D, E, cuáles son el valor o el estado en que está, ¿cierto? El soporte que tiene y las recomendaciones que puede ir haciendo tanto el centro el centro regulador como el equipo de transporte al centro emisor, ¿ya? Entonces los puedo dejar también. Bueno, y también es súper importante que el centro regulador y el equipo de transporte pueda dar alineamientos, orientar y recomendar al centro derivador. ¿Por qué? Porque la verdad que lo más probable es que en el centro derivador hayan médicos que no sean especialistas o colegas que están con un paciente tremendamente grave, eso siempre tiende a ser muy difícil emocionalmente. Por lo tanto, ponerse a juzgar al colega que está al otro lado con los recursos limitados que tiene, que puede que esté lejos, puede que esté en un sector rural, y el colega hay que entender que está haciendo lo que puede hacer, ¿ya? Y por lo tanto, la comunicación que tengo que tener yo con ese colega siempre tiene que ser empática. Tengo que evitar el juicio, si es que hay que conversar algo posterior, se levantará lo que se tenga que levantar posterior a este proceso ya, pero en el minuto de dar recomendaciones y orientaciones, nunca tiene que ser emitiendo juicios, ¿ya? La verdad que nadie está en los zapatos del colega que está al otro lado del teléfono y en la medida que yo pueda dar alineamientos que sean bien recibidos, el mayor beneficio va a ser el paciente.
En la fase 2, que es la fase de preparación, ya tenemos que plantear cuáles son los problemas que tiene el paciente y cuáles son las necesidades esperables. Ahí yo tengo que ir a ver la previsión del material a bajar, vamos a bajar no sé, el maletín de vía aérea difícil, vamos a bajar, no sé, el equipo de trauma, vamos a bajar el ventilador, ¿ya? Planificar el manejo y la conducta, por ejemplo, nos vamos a enfrentar a un paciente respiratorio, vamos a llevar de 6 meses, vamos a llevar la interfase talla S, vamos a llevar el ventilador, vamos a llevar los circuitos pediátricos, etcétera, etcétera, porque lo más probable es que tengamos que conectar a este paciente a BiPAP, por ejemplo, ¿sí? El cálculo de dosis y el tamaño del material a utilizar siempre en la pesadilla en pediatría, que uno siempre tiene que calcular todo por dosis, cada tamaño no es estándar, por lo tanto tengo que ver según la edad y el peso qué tipo de material voy a utilizar, entonces aprovechar el camino para poder hacer todos esos cálculos se hace muy útil. Y finalmente, o sea, no finalmente, pero siguiendo con el algoritmo, la estabilización, que es prácticamente lo que les dije en la fase anterior, ABCD, con el triángulo de evaluación inicial, y esto es muy útil, tener una checklist de pretransporte. Entonces así también voy viendo, primero que nada, mi ABCD y luego voy viendo como insumo por insumo, ¿cierto? La camilla y la incubadora, el monitor multiparámetro y pulso oxímetro, la oxigenoterapia, el tubo endotraqueal si es que tengo, el ventilador si es que tengo, los drenajes, los accesos vasculares, las perfusiones, sonda nasogástrica, la sonda Foley y la cobertura térmica. Con esto la verdad que lo sacamos del manual de transporte del CEN pediátrico del Valdebrón, se hace muy útil para poder ordenarnos previo al transporte. Acá les dejo también un torpedo, no me gusta decir receta de cocina, pero sí es un acercamiento a las orientaciones para poder ajustar los parámetros en pacientes tanto neonatales como pediátricos, un poco como el volumen corriente, el PIB, que es la presión inspiratoria, ¿cierto? El PIB, que es la expiratoria, la relación inspiratoria-expiratoria, la FIO2, que siempre va a ser en función de la fisiopatología, y el tiempo de pausa inspiratoria. Así que se los dejo aquí para que también puedan tener a disposición a este torpedo si es que lo necesitan en algún minuto. Y también los parámetros aproximados, siempre tengo que individualizar los parámetros, ojo, ¿ya? Pero también esto me acerca a poder... esto me acerca en cierta forma como la estabilidad, dependiendo si es que tiene un patrón obstructivo o un patrón restrictivo, también esto se los dejo a disposición. Ya estamos terminando, la verdad que en la fase número 4 es la fase de transporte y aquí viene súper importante la transferencia del paciente de la camilla del hospital emisor al equipo de transporte. En general me puede tocar pacientes que no tienen ningún tipo de dispositivo o me puede tocar este tipo de paciente como sale en la foto, que vienen intubados, con circuitos, con línea, Foley, bombas, monitor, entonces eso hace tremendamente arriesgado, un momento tremendamente crítico el de la transferencia y por eso siempre tengo que tener nuevamente un algoritmo sistemático para no olvidarme de nada y que, por ejemplo, la sonda Foley no salga volando al momento de la transferencia, ¿ya? Para eso hay un acrónimo que está en validación también del Hospital Valdebrón, ¿ya? Que es la preparación, ajustes, transferencia, reajuste y acomodación. Es el acrónimo PATRA, ¿ya? La preparación, ¿qué significa? Cuántas personas voy a necesitar para la transferencia, qué tipo por dónde me voy a acercar, ¿cierto? La camilla, quién va a tener qué, quién va a pasar quién va a estar en la cabeza, un poco la asignación de roles, ¿sí? Si es que voy a necesitar para transportarlo algún tipo de estos dispositivos que permiten la transferencia de forma más fluida, no sé, por ejemplo, una tabla espinal o algo así. El ajuste es como también lo mismo, el ajuste de las bombas, el ajuste del monitor, el ajuste del ventilador. Finalmente viene la transferencia, luego cuando ya lo tengo en la camilla del equipo de transporte, reajusto todo y acomodo todo, por ejemplo, ya con el sistema de retención infantil, que es tremendamente importante. Hablando de los sistemas de retención infantil, tremendamente importante. Acá les dejo una foto de un dispositivo que se llama el KeySafe, que se ocupa muchísimo allá en España, que no es tan caro y también es de fácil acceso, ¿sí? Es empaquetar al paciente de forma correcta, porque si tengo un paciente crítico en una ambulancia y no lo tengo con inmovilizadores o algún sistema de sujeción, si es que esa ambulancia presenta algún tipo de desaceleración brusca o incluso un choque, tengo el riesgo de que este paciente salga eyectado y obviamente ahí sus posibilidades se agotan aún más, ¿ya? En la fase de transporte, ¿cierto? Los documentos y la información, que es tremendamente importante, recoger siempre la ficha y los documentos, informar a los pacientes, o sea, perdón, a los pacientes que tengan
que puedan ser informados, y a los padres tienen que ser parte del traslado, siempre ofrecer llevarlos también en parte como durante el transporte, y el consentimiento informado, que eso también nos va a dar mucha apertura a poder investigar y seguimiento, ¿ya? Y para eso necesito un sistema de registro que tiene que ser continuo, ojalá electrónico, intentar salir de las fichas de papel, y bueno, siempre es un desafío. Y durante el transporte siempre tengo que estar monitorizando, reevaluando, interviniendo, monitorizando, reevaluando, interviniendo. ¿Cuáles son las posibles complicaciones durante el transporte? Se las dejo acá, pero son principalmente obstrucción, desplazamiento del tubo, actuaciones accidentales, pérdida de accesos vasculares, pérdida en la sonda, la monitorización, todo lo que pueda fallar, perdón, va a fallar. Y si es que tengo algún tipo de saturación aguda en el paciente, recordar el acrónimo DONE, la D de desplazamiento del tubo o de obstrucción, si es que es necesario, por ejemplo, aspirar o el paciente mordió el tubo y está quinqueado, ¿cierto? N de neumotórax y E de ir a mirar los equipos. Y en la última fase, que es la entrega y la transferencia, nuevamente recordar el acrónimo PATRA. También antes de la transferencia física debe haber una transferencia comunicativa, que es cuando yo entrego al paciente, que también puedo seguir sistematización, y esta transferencia comunicativa es presentar al equipo, presentar qué es lo que pasó, quién es el paciente, si es que está crítico o no, un poco, bueno, aquí seguir lo mismo, ¿cierto? Y no debe durar más de 3 a 5 minutos, porque luego eso ya se pierde un poco la atención. Y algunas consideraciones para el transporte neonatal. Bueno, todo lo anterior sumado a una manipulación tremendamente cuidadosa. Un paciente sí puede saturar, porque un paciente neonatal sí puede presentar desaturación porque llora mucho, o está muy irritable, o porque la luz está muy fuerte, o porque el ruido está muy fuerte. Entonces siempre tiene que haber una manipulación tremendamente cuidadosa, y entender que los pacientes neonatales son tremendamente frágiles, ¿ya? El mantenimiento de la temperatura es algo tremendamente crítico, el manejo de la hipotermia en caso de asfixias perinatales, manejo hidroelectrolítico. Estos pacientitos toleran muy mal los cambios de volumen, por eso tengo que intentar optimizar su gestión de volúmenes, control glicémico muy crítico, el manejo ventilatorio, siempre CPAP precoz de ser necesario, y ventilación mecánica invasiva si es que lo amerita por las distancias o los tiempos de traslado también. Los gases inspirados todos tienen que estar calentados y humidificados, el manejo hemodinámico, siempre saturar pre y postductal, es decir, en mano derecha y pie izquierdo, la analgesia, aplicarle las escalas que les comentamos, ¿cierto? Y ocupar todas las herramientas que tenga disponibles, como desde el chupete con glucosa hasta el Fenta. Y el acompañamiento familiar, que siempre intentar que el paciente sea visto por sus padres, o que los padres acompañen a este pacientito durante el traslado. Eso, muchas gracias. Aquí dejo mi correo por si es que tienen algún tipo de duda o me quieren escribir. No tengo ningún problema en colaborar lo que pueda. Eso. Muchas gracias, doctora, por su presentación, muy clarita todo. Sin embargo, hay una pregunta que tiene que ver justamente cuando usted mostró el esquema del ABCDE. En la sección de reevaluación se señala la ecoscopía cardíaca. La pregunta es, ¿cuál es el rol puntual en estos casos, o en qué habría que enfocarse? A ver. Sí. Vamos a ponerlo. Me imagino que sí. Bueno, la verdad que el tema de la ecoscopía, vamos a poner la diapositiva, el tema de la ecoscopía es tremendamente útil, y es algo que está llegando para quedarse, ¿ya? ¿Por qué? Porque incluso muchas veces puede hasta reemplazar el fonendo, ¿ya? Se pueden diagnosticar en pacientes en grandes prematuros, membranas hialinas, bueno, escape aéreo, para qué decir, pacientes con neumotórax, y en caso incluso de paros cardiorrespiratorios, sí se puede hacer ecoscopía durante la reanimación, para ver la contractibilidad, para ver la función miocárdica del paciente, para ver la fracción de eyección, ¿cierto? Si es que requiere o no principalmente uso de drogas vasoactivas, y si es que responde bien a volúmenes, ¿ya? Por eso es tan importante, si es que tengo la posibilidad de formarme en ecoscopía, tengo que tomar esa oportunidad, porque es tremendamente útil. Si es que puedo tener el lujo de pedir un ecógrafo portátil o un ecógrafo en mi unidad, por favor háganlo, fórmense, porque es una herramienta muy útil. Se ocupa a pasto en adultos, en los urgenciólogos, los intensivistas, y en pediatría está entrando de a poco, pero está entrando, sobre todo en neo se ocupa bastante. Las ecografías cerebrales, por ejemplo, en pacientes
con algún tipo de síndromes convulsivos o sospechas de hemorragia, las ecoscopías cardiovasculares, así que la verdad que es muy útil y tiene un rol absolutamente importante de aquí en adelante y tenemos que ir hacia esa dirección, como toda, por ejemplo, toda la gente está ocupando la inteligencia artificial, ya, lo mismo con la ecoscopia, tenemos que ir hacia esa dirección. Ok, muchas gracias doctora por su presentación. No hay más preguntas, pero de todas maneras informar que estas cápsulas educativas son grabadas y nuevamente son subidas a la página de MINSA. Así que nuevamente agradecer y la próxima semana recordar que el tema que se va a tratar es con respecto a la actualización en la toma de muestra y análisis de laboratorio para los virus respiratorios. Así que agradecer, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Ok, Chao. chao, gracias.